Liz Elizabeth. Liz Elizabeth. No, esto. Gloria Carpio. Gloria. No se conecta todavía Gloria. Caroline. Todavía no está conectada Caroline. Lía. Profesor, buenas noches. Presente. Muy bien. Nancy. Nancy. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Mirza. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Nieves. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Ruth. Ruth Brisaida. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Eudicia. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Rosa. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Y Nayeli está pidiendo permiso, no hay internet. Bien, guardemos la asistencia y conversemos con respecto a nuestro tema. Como ayer estuvimos conversando, la gastritis puede producirse por muchos factores, tanto externos como intrínsecos. Y el tratamiento a elegir va a depender de la sintomatología de la persona. Entonces, habíamos visto dos tipos de tratamiento, ¿no es cierto? Uno para las personas que están sintomáticas cuando presentan el malestar en ese momento, y otras cuando refieren que les produce en ciertas ocasiones del día. Entonces, señoritas, a modo de recordar, ¿qué grupo de medicamentos eran los indicados en personas con el malestar en ese momento, con el malestar agudo? Señoritas, ¿qué grupo de medicamentos teníamos que darles a esas personas que estaban con el dolor, ardor, malestar, que prácticamente se estaban doblando en dos? Profe, buenas noches. Entre tarde estamos hablando sobre la gastritis, ¿no? Así es. Le dábamos el tratamiento que son de sal de aluminio y bicarbonato. Ya, Gloria. Para calmar. A ese grupo le llamábamos, eran los El grupo es antiácidos, ¿no es cierto? Los antiácidos. Ya, muy bien. Los antiácidos van a estar indicados en esa patología, en ese cuadro clínico. Obviamente, al paciente tenemos que haberle hecho una anamnesis, ¿no es cierto? Para descartar cualquier otra patología. Porque los cólicos también podrían dar producto de una diarrea o alguna intoxicación. Descartamos todo lo anterior, corroboramos que es gastritis y empezamos con el tratamiento. ¿Ya? El tratamiento sería sintomático. Y también podemos complementar con un tratamiento para los días que por vía oral de antisecretores para que mejore la función del estómago. Muy bien, ese era el primer caso. Y en el segundo caso, donde el paciente solamente refería malestar en ciertas ocasiones, ¿qué medicamentos íbamos a dar?
disculpe, la escucho bajito, profe. Ya, sí, me estaban llamando. Profesor, no le escucho. Me estaban llamando. Repito, entonces, está bien, ya hemos visto el primer caso. Entonces, en el segundo caso, cuando la paciente o el paciente solo venía a referir el malestar que prestaba en algunas ocasiones, más no en ese momento, ¿qué medicamentos administrábamos? Profe, ¿puede volver a preguntar? No se le entiende, casi nada, está intercortado. Ya. Repito, entonces hemos visto dos casos. Uno cuando el paciente tiene malestar agudo, es decir, que está con los cólicos en ese momento. Y otro cuando el paciente en ese momento todavía no tiene malestar, pero sí indica que a ciertas horas tiene ardor, dolor estomacal, etc. Entonces, ¿qué medicamento tenemos que administrar a estos pacientes? ¿Qué grupo de medicamentos? Los antisecretores. Muy bien, los antisecretores, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo del cuadro clínico de la paciente, íbamos a indicar estos medicamentos. Entonces, ¿cuál era la dosis a administrar el hidróxido de aluminio? ¿Cuánto y cada cuánto? ¿Cómo se administraba, por ejemplo, las sales de aluminio? Sales de aluminio y magnesio. ¿Recuerdan cuál era la dosis? ¿Cómo se administraba el hidróxido de aluminio al paciente? ¿Qué le iban a indicar? ¿Cada cuánto tenía que tomarlo? ¿Dónde está? Acá está. ¿Cómo era? A ver, Ruth, ¿te acuerdas cómo era la dosis administrada de los antiácidos? No, profe, porque no estaba ayer en clases. Eudicia. Eudicia. Profesor, ¿Cada cuánto se administran los antiácidos? En especial el hidróxido de aluminio más magnesio. profe, no le entiendo. La dosis a administrar de hidróxido de aluminio. Incluso está en la diapositiva, si quieren pueden leerlo. Les pongo ahí para que lean incluso. Antes de acostarse de 15 milímetros, profesor. 15 milímetros. Ya les voy a hacer recordar ya. Recuerden por favor los antiácidos como son la leche de magnesia y la sí, Gloria. Profe, está presentando pantalla, no le veo. Yo sí veo. Señoritas, ¿se ve la pantalla? Humberto. ¿Cómo? Sí, sí, profesor. Ya, me lo hice más grande ya. Entonces, ya para todas. Entonces recuerden que los antiácidos, como son el hidróxido de aluminio y magnesio, se administran 15 mililitros después de cada comida. ¿A qué nos referimos con cada comida? Después del desayuno, después del almuerzo y después de la cena. 15 mililitros después de cada alimento, con el fin de disminuir la acidez producto de la digestión. Entonces, recuerden por favor 15 mililitros después de cada comida. Si la persona no va a cenar, entonces al acostarse. ¿Ya? Si la persona no cena, no tiene la costumbre de cenar, al acostarse. Muy bien. ¿Cuál era la interacción principal de este grupo de medicamentos? ¿Con qué teníamos que tener cuidado? Con las interacciones, con respecto a las interacciones. Ayer lo hemos visto.
¿Qué teníamos que evitar o cuidar cuando se administraba estos medicamentos? ¿Qué pasaba cuando se consumían otros medicamentos junto a los antiácidos? Reduce la absorción, profe. Muy bien, Ruth, reduce la absorción. Es decir, va a evitar que los medicamentos se absorban. ¿Algunos medicamentos o la mayoría? ¿O todos? Ya, tomen en cuenta, señoritas, en líneas generales de todos los medicamentos, ¿ya? Para que no tengan dudas, ni problemas, ni nada. De todos los medicamentos va a disminuir su absorción. Entonces, recuerde por favor que estos medicamentos se administran después de alimentos. Si es hidroxialuminio 15 mililitros, si es ¿cómo se llama? El carbonato de sodio, que es el famoso sal de Andrews, un sobrecito, también después de los alimentos. Y evitar siempre el consumo junto con medicamentos. ¿Por cuántas horas teníamos que haber esparcido o distanciado la administración de los medicamentos? ¿Cuánto teníamos que esperar? Una hora a 2 horas, lo digo. Ya, muy bien, 2 horas ya. Mínimo 1 hora, pero lo ideal sería 2 horas para evitar problemas. Muy bien. Entonces, ya estamos viendo. Lo más importante estamos recordando, ¿ya? De los antiácidos. ¿Y su efecto adverso cuál era del hidróxido de aluminio? ¿O el hidróxido de magnesio? Diarrea, profesor. Ya, de acuerdo. Y hacemos un breve repaso de los antiácidos. Algunos se absorbían, otros no se absorbían y teníamos a uno en especial, ¿no es cierto? El magaldrato. Ya les había recordado que es otro tipo de antiácido que viene en tabletas masticables, el magaldrato. ¿Ya? Okay, las diarreas, como hemos visto, interacciones que disminuyen la absorción de prácticamente todos los medicamentos. Y después hablamos de los antisecretorios. Muy bien, ¿qué tenemos que recordar los antisecretorios? De los antihistamínicos y los inhibidores de la bomba de protones. ¿Cuál era el representativo de los antihistamínicos? ¿Cuál era el medicamento representativo de los antihistamínicos? A ver, ahí está mencionándome simetidina, nisatidina, ranitidina, famotidina. De estos cuatro, ¿cuál será el que nosotros utilizamos en nuestro medio? Ranitidina, profesor. Muy bien, la ranitidina. ¿En qué concentración hemos visto que venía? Ya venía de 150 y 300 miligramos, ¿no es cierto? 150 y 300 miligramos. Y una ampolla de 50 miligramos. Pero más nos interesa por vía oral. ¿Y cuál era la dosis a administrar? ¿Cada cuánto teníamos que administrar la ranitidina? Cada 8 a 6 horas, profesor. No, mucho. Hay de 12 horas cada 12 horas. Ya. De 150 y de 300 miligramos cada 24 horas. Muy bien, muy bien. Entonces, esas son las dosis administradas de los antihistamínicos H2, de la ranitidina. ¿Ya? Cada 12 horas, 150 miligramos, o cada 24 horas, de 300 miligramos. Tan fácil y sencillo como eso. ¿Y cuáles eran? Bueno, de los inhibidores de la bomba de protones, acá los cuatro son los que se utilizan en este medio: omeprazol, lansoprazol, pantoprazol y esomeprazol. Cada uno tiene diferentes concentraciones. Sin embargo, ¿cuál es el que más utilizamos en los centros de salud o en las farmacias? Omeprazol. Muy bien, el omeprazol. Entonces, ¿de qué concentración venía el omeprazol? 20 miligramos. Muy bien, 20 miligramos. A ver, ¿a quién pregunto? Ros. No, Glorita es muy abusiva ya. Creo que tú vas a dictar las clases más adelante. Hay que darle oportunidad, vamos a preguntarle a los otros chicos, a ver. Rosa.
¿Me escucha, Rosa? Sí, profe. ¿Y a cada cuánto se administra el omeprazol? ¿Cuál es la dosis a administrar? Viene, profesor, una ampollita. Ya viene ampollita y cápsulas, ¿no es cierto? Pero en este caso vamos a utilizar, el más conocido es más común es la cápsula, porque es de venta en cualquier botica o farmacia. ¿Y cada cuánto se da el omeprazol entonces? Cada 24 horas, profesor. Ya misa, muy bien. A ver, Rosita. Estamos viendo que se administra cada 24 horas. Pero ¿en qué horario teníamos que consumirlo? ¿En la mañana o en la noche? ¿O en la tarde? ¿A qué hora se consumía? En ayunas, profesor. En ayunas, profesor. Ya, muy bien, en ayunas. Sin embargo, ¿a qué hora? ¿A qué hora del día? En las mañanas y en las noches. Ya, en las mañanas y en las noches, ¿no es cierto? Iba a depender de la patología del paciente. Hemos visto que si el paciente tenía los malestares durante el día, en la tarde, a mediodía, era preferible dar el medicamento. Solo le escucho. Sí, ¿Cuál dijo, profesor? ya, como les decía, era si el paciente tenía el malestar durante el día, es decir, a las 10, 11, 12 o en la tarde, era preferible dar el medicamento en las mañanas. En ayunas en las mañanas, ni bien se despierte. Y si el paciente por el contrario tenía malestar por las noches, es decir, amanecía con la boca amarga, agria, con cólicos, era mejor administrarlo en la noche. Eso va a depender mucho de la sintomatología del paciente. Y también es importante que ustedes pregunten, ¿ya? Siempre es importante preguntar al paciente, no es, tiene gastritis, tómese el omeprazol cada 24 horas todos los días en las mañanas, no. Es importante siempre preguntar la patología del paciente, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué más podemos hablar de esto? Ya, habíamos visto, ¿no es cierto?, que el más común es, ¿cuál se utiliza más en nuestro medio? ¿El omeprazol o la ranitidina? La ranitidina. Ranitidina. Ajá, muy bien. ¿La ranitidina? Eso dijo el profe ayer. Yo le dije omeprazol y me has dicho que es ranitidina, porque es antiguo. Ya, a ver, te digo. Pero mayormente llevan ranitidina. Dije si yo tengo omeprazol. Qué bueno que sea así, porque les diré que cuando yo, en los lugares que me ha tocado trabajar, todo es omeprazol y la ranitidina termina venciéndose. Entonces, lo ideal sería que se consuma ranitidina a un inicio. ¿Por qué? Porque que las personas generalmente tienden hasta a hacer acostumbramiento. ¿Ya? ¿A qué es el acostumbramiento? Que un medicamento que consume habitualmente, con el tiempo deja de hacer efecto. Si las personas empiezan con ranitidina y con el pasar de los meses o años, si es que fuese muy crónico, ya no le haga efecto la ranitidina, entonces aplicaríamos lo que es el omeprazol. ¿Ya? Porque si comparamos el efecto del omeprazol con la ranitidina, el omeprazol tiene un mejor efecto. Sin embargo, como les decía, es mejor tenerlo es mejor tenerlo presente esto, como algo así como un medicamento de reserva, ¿de acuerdo? Como un medicamento de reserva. ¿De acuerdo? Ya, profesor. Bien, continuemos entonces. Antiinhibitores, ya les había mencionado también que es dependiendo de algunas enzimas. Importante. ¿Por qué será importante consumir estos medicamentos en ayunas? Sucede que el omeprazol se absorbe en medio ácido, ¿ya? El omeprazol se absorbe en medio ácido y todos los inhibidores de la bomba de protones. Entonces, cuando una persona justamente se despierta, amanece con el estómago vacío y por ende genera secreción. ¿Por qué? Porque es hora ya del personal está empezando a pedir desayuno su estómago. Es ideal consumirlo en la mañana, ni bien despierte, ¿ya? Para que después de una hora recién se consuma alimentos.
Ya del mismo modo en la noche. En la noche ya para acostarse, justo cuando esté en la cama el paciente, indicarle que a esa hora es ideal consumir el medicamento. ¿Ya? Mientras más ácido el estómago, mejor su absorción del omeprazol. ¿De acuerdo? Muy bien, a ver qué más podemos ver. Antagonistas. Su farmacocinética también hemos visto que tiene un tiempo de vida bastante corto, ¿no? El omeprazol tiene un tiempo de vida bastante corto, pero ¿cómo ayudan para que el medicamento se pueda administrar cada 24 horas? Justamente con la modificación de sus cápsulas. ¿Ya? Tienen cápsulas de liberación retardada, es decir, que poco a poco van liberando el principio activo al medio. Entonces, los inhibidores de la bomba de protones van a ser útiles en úlceras pépticas, síndrome de Solinger-Ellison y reflujo gastroesofágico. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ahora vamos a repasar. Ahora que ya me han captado mejor, vamos a ir al siguiente. Ahí está, al siguiente grupo. A los protectores de la mucosa, ¿de acuerdo? Los protectores de la mucosa. ¿En qué casos hemos visto que era necesario utilizar los protectores de la mucosa? ¿Cuándo utilizamos protectores de la mucosa y cuándo utilizamos los antiácidos? ¿En qué radicaba la diferencia? O así la persona está con su malestar, le podemos dar su sucralfato de frente. A ver, señoritas. Lía, ¿estás conmigo? ¿Me escuchas, Lía? Lía, Susana. Lía. Profesor, dígame. ¿En qué casos utilizamos los protectores de la mucosa? ¿En qué casos? Ajá, o en cualquier gastritis podríamos dar los protectores. No, profe. Acá, acá. Sí, sí. Presión lesiva. Ajá, cuando hay una lesión. ¿En qué caso hay lesiones? ¿Cómo llamamos a la lesión en el estómago? Cuando se toma algún medicamento, se le puede causar una lesión o algo a las úlceras. Muy bien. ¿Quién dijo úlceras? ¿Tú, tía? Yo. Ya, muy bien, te has acordado. Ya, muy bien. Entonces, los protectores de la mucosa van a ser indicados cuando el paciente ya presente úlceras gástricas. Úlceras gástricas. Entonces, los antiácidos no nos son útiles en las úlceras gástricas. Ojo, repito, los antiácidos no son útiles en las úlceras gástricas. Podrán ayudar con bajar la acidez o el ardor, pero no van a ayudar a tratar esa herida. ¿Cómo reconocíamos una úlcera? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan aquella vez que conversamos? ¿Cómo sabíamos si la persona tenía una úlcera gástrica? Ya tenía que ver algo con las heces. Sangrado, profesor. Ya, ¿cómo eran las heces? ¿Negras? Muy bien. ¿Quién dijo negras? Rosa. Muy bien, Rosita. Vemos, déjame anotarte. A esas heces negras le hemos llamado melena, ¿no es cierto? Melena. Si la persona no ha comido beterraga, no ha comido algún alimento que sea oscuro y sus heces son negras, porque hay que descartar alimentos, ¿no es cierto? Si las heces son negras y obviamente ya tiene un cuadro de gastritis, ya podríamos decir que la persona tiene una úlcera. Y no solamente eso, también la persona generalmente suele arrojar también sangre. Algunas veces eso pasa que la persona arroja sangre. Entonces, en esos casos ya es necesario administrar los protectores de la mucosa. Obviamente también, ¿no? Junto con los antisecretores. Pero, ¿cuál era el mejor protector de la mucosa de estos tres que se están mencionando? Sucralfato, sal de bismuto y misoprostol.
el mejor va a ser el sucralfato. Recuerden, señoritas, el sucralfato es el mejor gastroprotector en caso de úlcera gástrica. ¿Por qué? Porque este medicamento, además de disminuir la acidez del estómago, se va a unir a la herida de la pared del estómago para que ayude a cicatrizar. La protege y le ayuda a cicatrizar. Entonces, por eso este medicamento es muy importante en ese tratamiento, ¿ya? Se administra por vía oral. Llega a absorberse una pequeña concentración por la sangre, pero no es significativo. Su vida media es de 6 horas. No se metaboliza, se excreta intacto por las heces. O sea, como este medicamento prácticamente no se absorbe, se va a eliminar por las heces. El otro medicamento que vamos a tener es las sales de bismuto. En el mercado ya lo conocen con el nombre más común, ¿no? Que es el famoso bismutol o bismualib. Y bueno, no sé qué otras marcas más hay. Ya, también son protectores de la mucosa. También tienen efecto antiácido, ¿ya? Pero suelen ser más protectores de la mucosa. También se administra por vía oral. 1% del bismuto se absorbe en el tracto gastrointestinal, o sea, muy poquito. Y su tiempo de vida media de 5 a 11 días. Tiene un tiempo de vida media más largo. No se metaboliza y se elimina por las heces, ¿ya? Misoprostol. Este es un medicamento especial, es un medicamento que hay que tenerlo entre paréntesis, que no se utiliza más por su efecto gasoprotector, sino por su efecto uterotónico, ¿ya? Su efecto uterotónico. El misoprostol los otros dos anteriores se van a unir a la herida, se unen a la herida abierta, se pegan, ayudan a cicatrizar y a regenerar el tejido. Sin embargo, el misoprostol lo que hace es regenerar la mucosa gástrica. ¿Recuerdan que hablamos que la mucosa nos protegía del ácido estomacal? ¿Recuerdan? Señoritas. Señoritas. ¿Recuerdan de la mucosa gástrica? Ese moquito que protegía del ácido. Ya se me olvidó, creo. ¿Sí me escuchan, no es cierto? Sí, pero por ratito bajito lo escucho, profesor. Y entonces hablaré más fuerte, más alto. Entonces les decía, el misoprostol es un medicamento que ayuda a regenerar la mucosa del estómago. Sin embargo, ya no se utiliza con este fin, sino con el fin de ser uterotónico. ¿Qué será un efecto uterotónico? ¿Han escuchado ese término? ¿Qué es, profesor, en las vías urinarias? No. Pero más arriba está. Uterotónico significa que va a aumentar las contracciones uterinas. ¿Ya? Va a aumentar las contracciones uterinas. ¿Qué pasará si administramos este medicamento a una madre gestante? Una mujer gestante. Estamos viendo que este medicamento aumenta las contracciones uterinas. Entonces, ¿qué pasará si lo toma una persona que está gestando? No sé, de 6 meses, 7 meses. O de un mes, 2 meses. Darle un parto, o sea, prematuro. ¿Cómo llamamos eso? Un parto prematuro. Parto prematuro será pues, a los 5 meses. Y si tiene un mes de embarazo. Ya un aborto, profe. Ya, muy bien. Es por eso que este medicamento es fiscalizado. ¿Ya? Este medicamento es fiscalizado. Y en el mercado negro, este medicamento se vende como abortivo. Justamente este más el otro medicamento. ¿Cuál es el otro? La oxitocina. Estos medicamentos se utilizan para inducir al aborto en las clínicas clandestinas.
ojo, no se vayan a meter ese juego, también es peligroso, es pena de cárcel, ya saben ya. Entonces, tengan cuidado con este misoprostol, ¿ya? Si llegan a tenerlo en vuestras farmacias, eso tiene que estar, es un medicamento controlado y fiscalizado. Como les decía, porque se utiliza como abortivo. ¿Ya? Muy bien, continuemos entonces. Vamos a ver un poquito más de sus indicaciones. El sucralfato indicado en úlceras gástricas y duodenales. Duodenales nos estamos refiriendo cuando ya la úlcera o la herida ha llegado a intestino delgado. Entonces, úlceras duodenales y úlceras gástricas. Su farmacodinamia. ¿Cómo hace su efecto? Se adhiere firmemente a las células epiteliales y sobre todo a las proteínas del cráter ulceroso. Como les mencionaba, el sucralfato se une, tiene una gran afinidad por la herida en estómago o intestino. Además, previene la acción de irritantes tanto endógeno como exógeno. O sea, les decía, ¿no? A la vez que está protegiendo o está ayudando a cicatrizar, también va a ayudar a disminuir los niveles de acidez del estómago. Sin embargo, ¿qué acciones adversas puede presentar? Puede presentar náuseas, estreñimiento, en algunos casos raxidérmico o erosión cutánea. En algunos casos podría ser intoxicación por acumulación de aluminio, siempre y cuando este medicamento tenga un uso crónico, es decir, por más de un mes. Contraindicaciones. ¿Cuándo no se va a utilizar? Cuando la persona sea alérgica al sucralfato. Como saben, las personas son especiales, son únicas y pueden hacer alergias a distintas sustancias. Entonces, si una persona es alérgica al sucralfato, obviamente no se le puede administrar. El otro medicamento, las sales de bismuto. Su indicación está indicado en diarrea, está indicado en acidez estomacal, malestar estomacal y concomitantemente con metronidazol y tetracyclina se utiliza en Helicobacter pylori, cuando a las úlceras causadas por Helicobacter pylori. Su farmacodinamia. ¿Qué hace este medicamento? Reacciona con el ácido clorhídrico y forma oxicloruro de bismuto, salicilato. Este substrato de bismuto forma un coloide estable y tiene gran afinidad de coproteínas del tejido. Entonces estamos viendo que este medicamento, cuando ingresa al estómago, se junta con el ácido y después de juntarse con el ácido se va a formar un moquito. Ese moquito es el que se encarga de ayudar a cicatrizar la herida, de proteger y cicatrizar la herida. ¿De acuerdo? Entonces estamos viendo que el sucralfato se une de frente a la herida. El bismuto todavía tiene que reaccionar con el ácido gástrico para recién unirse a la herida. Reacciones adversas. Este medicamento produce estreñimiento. También produce oscurecimiento temporal de la lengua y de las evacuaciones. Esto es importante indicarle al paciente. Si el paciente empieza a tomar este medicamento y nota que la lengua se le hace negra, no es motivo de alarma ni de asustarse, simplemente es la coloración que produce este medicamento cuando se le administra, tanto en la lengua como en las heces. Cuando se deja de tomar este medicamento, la coloración vuelve a su normalidad, así que no hay mayor problema. Contraindicaciones: no se debe dar en casos de vómito, tampoco cuando la persona haya salido de una varicela, en úlceras sangrantes, insuficiencia renal o cuando sea alérgico a los salicilatos. ¿Ya? Esas son sus contraindicaciones. ¿Qué más podemos mencionar? Acá cabe mencionar algo importante. Es ese efecto adverso que produce estreñimiento. Cuando ustedes tengan pacientitos tengan pacientes en la farmacia y les pregunten por tratamiento para la gastritis, sería bueno también preguntarles si sufren estreñimiento o no. Si la persona generalmente sufre estreñimiento, ¿qué pasaría si le administramos el bismuto? Se va a complicar más, peor, profe. Muy bien, se va a complicar más, ¿no? Podemos llegar incluso a producir un fecaloma. Es cuando se tranca pues, en el estómago, bueno, por decirlo así. Entonces, esos pacientes hay que preguntar, no si se estreñe, entonces no preferencia no dar el bismutol, porque ahora el bismutol está de moda por tanta propaganda que hay en la televisión. Creo que hay hasta en pastillas masticables, jarabe, entonces generalmente los pacientes vienen y consumen este medicamento. Entonces, pero si esta persona se estreñe, ¿qué opción le podríamos dar? Hidróxido de aluminio, ¿no es cierto? Porque ¿cuál era el efecto del hidróxido de aluminio? La diarrea. Muy bien, entonces
Si la persona sufre de estreñimiento crónico, le podemos ayudar a evacuar esas heces con la administración de la leche de hidróxido de aluminio más magnesio. Vamos a favorecer incluso eso. Pero volteemos la moneda, a ver, volteemos la situación. ¿Qué pasaría si el paciente que viene a visitarlas indica que tiene el estómago suelto, que tiene gastritis y tiene el estómago suelto? ¿Qué pasaría si le damos nosotros las sales de aluminio y magnesio? A ver, señorita, si la persona tiene ya diarrea y le damos el hidróxido de aluminio, lo vamos a deshidratar, ¿no? Lo vamos a deshidratar, lo vamos a mandar al hospital incluso. Entonces, por ejemplo, en ese caso sí podríamos utilizar el bismuto. ¿Por qué? Porque tiene un efecto antidiarreico. A la par de su efecto para la gastritis, tiene un efecto antidiarreico. Entonces, matamos dos pájaros de un tiro. Ayudamos con la gastritis y corregimos su estómago suelto. Ya, eso por favor, eso es ya criterio de ustedes cuando manejen a los pacientes en sus farmacias o boticas. Y el misoprostol. Eficacia farmacológica en la prevención de úlceras asociadas al tratamiento crónico con AINES. Ya como decía, este es un medicamento excelente para tratar las úlceras. Y hay más que nada si la persona ha consumido por bastante tiempo los AINES o algunos medicamentos por vía oral. Lo que hace es bloquear la secreción ácida por efecto agonista de los receptores. Bueno, en otras palabras, va a producir el moco gástrico y ayuda a producir el moco gástrico. Reacciones adversas: diarrea, náuseas, vómito, dolor abdominal. Y su efecto adverso más importante es el aborto, como ya lo habíamos mencionado, el aborto. Contraindicaciones: obviamente, bueno, durante el embarazo, totalmente contraindicado. Entonces, ¿qué más podemos hablar? Acerca del sucralfato. Va a formar una capa protectora sobre la mucosa gástrica, sobre el tejido gástrico. Es decir, pues nos protege de la herida y ayuda a la formación también de ese muco gástrico. ¿En qué viene? Puede venir en tabletas de 1 gramo, que la dosis sería 1 gramo antes de cada de las comidas, o también viene, generalmente mejor dicho, viene en jarabe. Ya el sucralfato lo van a ver ustedes en jarabe, en forma de jarabito. Y este medicamento tiene que administrarse igual que la dosis del hidróxido de aluminio. ¿Cuál era la dosis de hidróxido de aluminio más magnesio? ¿Cuántos mililitros teníamos que administrar? ¿Y cada cuánto? 10 a 15 mililitros. ¿Y cada cuánto? Cada... después de cada comida. Muy bien, después de cada comida. Entonces, del mismo modo vamos a utilizar el sucralfato, ¿ya? Cada 8 horas ya no. Después de cada comida, bueno, 10 a 15 mililitros. Usos: úlcera péptica y profilaxis de úlceras por estrés. Entonces, en esos casos. Reacciones adversas: constipación y precaución de insuficiencia renal. Interacciones: obviamente, ¿no? Va a disminuir la absorción de otros fármacos. Siempre va a estar presente este efecto adverso con todos los antiácidos y gasoprotectores. Pasamos al siguiente: el bismuto o las sales de bismuto. También va a formar una capa protectora, un moquito que ayuda a proteger. Aumenta la acción de las prostaglandinas, es decir, que se genere más moquito gasoprotector, y tiene leve efecto antibacteriano. Por eso que es utilizado también en el tratamiento de Helicobacter pylori. Se elimina 99% en las heces. Y este medicamento, como no se absorbe, no pasa a sangre, eso casi en su totalidad se va a eliminar en la defecación. ¿Cómo vamos a encontrarlo en el mercado? En pastillas, en tabletas masticables de 262 miligramos. También puede venir en jarabitos. Sus usos son en úlcera péptica, gastritis crónica y Helicobacter pylori. Entonces acá el bismuto sí nos da la opción de utilizarlo en gastritis, ¿ya? El bismuto tiene doble, bueno, podríamos decir que es como un antiácido y a la vez un gastroprotector, en ambos casos. Solamente el sucralfato va a estar indicado en úlcera péptica, en úlcera gástrica. Ya más no en gastritis. Pero el bismuto sí, ya el bismuto sí lo vamos a utilizar tanto en gastritis como en úlcera. Precauciones:
no por más de 8 semanas. No nos podemos exceder con mucho con este medicamento, puesto que podemos producir insuficiencia renal. Y su efecto característico es el de, esto puede ser pregunta, ojo, su efecto adverso es de teñir la lengua de color oscuro y también las heces. ¿Ya? Misoprostol es un análogo de una prostaglandina E1, aumenta el moco gástrico, disminuye con producción de bicarbonato y también tiene un efecto para disminuir el ácido, la acidez estomacal. Usos: prevención de úlceras pépticas por AINES. RAMS, el efecto adverso más importante, ¿no? Contraindicado totalmente en el embarazo. Ajá, muy bien. Ahora pasamos a un tema importante, que ya involucra otros medicamentos. Es el tratamiento para Helicobacter pylori. Como hemos visto como hemos visto en otros también otros temas, en otros cursos, que Helicobacter pylori es una bacteria muy resistente, tanto así que tienen que utilizarse hasta 2 antibióticos para tratar de erradicar esta bacteria. Lo que hace esta bacteria es depositarse en, el, en, la, en la base del estómago y empieza a carcomer la mucosa gástrica. Carcome, se aferra ahí y vive como un parásito. ¿De acuerdo? Entonces, los medicamentos a indicarse son inhibidor de bomba de protones, la amoxicilina y la claritromicina. Sin embargo, en vez de inhibidor de bomba de protones, también podríamos utilizar lo que es ranitidina o el bismuto, a dosis de cada 12 horas, de 400 miligramos cada 12 horas. Y en el siguiente cuadro vamos a ver lo mejor y más resumido. ¿Cuáles son las pautas para el tratamiento de Helicobacter pylori? Como ustedes saben, siempre va a haber una primera línea. Algo así como el esquema 1 cuando hablábamos de la tuberculosis, ¿recuerdan? Había un esquema 1, ¿no es cierto? Entonces, el primer tratamiento de primera línea, es decir, cuando vayamos a tratar Helicobacter pylori, sería el de administrar inhibidor de bomba de protones, claritromicina, amoxicilina y hasta metronidazol por 14 días. Un pequeño paréntesis antes de continuar. ¿Cómo detectábamos la presencia de Helicobacter pylori, señoritas? ¿Cómo podríamos saber si una persona tiene Helicobacter pylori? Para diagnosticar el Helicobacter pylori solamente se puede hacer de una forma, que es una endoscopía. ¿Ya? Una endoscopía. ¿Qué es una endoscopía? ¿Alguien ha escuchado hablar de ese procedimiento? ¿Necesitas? ¿En qué consiste la endoscopía? Nunca han visto, nunca he escuchado ese procedimiento. Esto, profe, con una sonda, algo que te ponen hacia el estómago y tienen que, algo así creo que. Ya, muy bien, muy bien. Lo que hacen es meterte un tubito que en la punta final tiene un ganchito. Ese tubito te lo introducen por la boca hasta el estómago. Y lo que hacen es sacar un pequeño pedacito de estómago. ¿Ya? Arrancan un pedazo pequeño de estómago para después llevarlo al laboratorio. Y el de laboratorio se encarga de hacer un análisis y, bueno, hacer un cultivo, ¿no? Y ver si es que la persona tiene Helicobacter pylori. O sea, la única forma sería por endoscopía y prueba de laboratorio. Sin embargo, otra forma también de saber sería, o sea, tomando en cuenta que la persona ha mejorado su estilo de vida, ha tomado sus antisecretores y sus antiácidos por tiempo prolongado, pero no mejora. Entonces, en casos de gastritis crónicas, es decir, que la persona ya tiene bastante tiempo, podría deberse a que la persona ya está contagiada con esta bacteria. Y si es así, podría administrarse también el protocolo. También podría administrarse el tratamiento. Ojo, eso va a depender mucho de ustedes. Que la persona tenga por un tiempo muy prolongado gastritis. ¿Ya? Eso va a depender mucho de ustedes. Porque también, bueno, como estamos viendo,
los medicamentos tampoco no son algo que nos vaya a hacer mucho daño, porque la claritromicina, la amoxicilina y el metronidazol todavía pueden ser tolerados por el organismo. Entonces, puede ser o por endoscopía o ya evaluando toda la terapia que ha consumido el paciente hasta ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, ya, volviendo al tema. Entonces, en la primera línea estamos viendo un inhibidor de bomba de protones que puede ser omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, etcétera, etcétera, etcétera. Cada 12 horas. La claritromicina, cada 12 horas también. La amoxicilina, 1 gramo cada 12 horas. Y el metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas. Es decir, casi todo el tratamiento es por la mañana y por la noche. Pero ¿qué pasa si la persona es alérgica a la penicilina? Entonces, si la persona ya es alérgica a la penicilina, lo que vamos a administrar es tetraciclina, una tetraciclina. Y en este caso la doxiciclina, ¿ya? Como alternativa a la moxi. Sin embargo, también se está añadiendo el bismuto. ¿Por qué? Porque el bismuto hemos visto que también tiene un leve efecto bactericida, con lo cual puede ayudar con el tratamiento. De mismo modo, siempre se va a seguir administrando su omeprazol más el bismuto. En esta ocasión es cada 6 horas o 240 miligramos cada 12 horas, más su tetraciclina, más su metronidazol, ¿ya? Pero ¿qué pasa si la persona hace resistencia? Tal vez no ha consumido adecuadamente la dosis correcta, o algo importante también, que ha estado consumiendo el medicamento junto al bismuto, porque recordemos, ¿no es cierto?, que los medicamentos no se deben administrar junto a los antiácidos o vasoprotectores. De repente ha estado tomando más su tratamiento. Entonces, ¿a qué medicamentos vamos a cambiar? Pero va a permanecer lo que es los IBPs, inhibidores de la bomba de protones, Somoxi. Lo que está aumentándose acá es el levofloxacino. ¿A qué familia y a qué generación pertenecía el levofloxacino, señoritas? ¿A qué generación pertenecía, recuerda? Ya les voy a ayudar. Pertenecía al grupo de las fluoroquinolonas. ¿Pero a qué generación? Tercera generación. Sí, muy bien, Gloria. Tercera generación, ¿ya? Recuerden, entonces, mira, estamos viendo ya un medicamento de tercera línea acá. Por eso es que es ya punto para Perú, ya. Sí, les está anotando. Les voy a mandar mi lista después. Después, otro también podría ser, si la persona es alérgica al levofloxacino, podríamos seguir tratando con doxiciclina o metronidazol. Ya va a depender de cada uno. Y segunda línea, si es alérgica a la penicilina, lo que se trata es cambiar la amoxicilina del primer cuadro con la claritromicina. Y tercera línea, realizar una de las actividades de segunda línea de tratamiento no utilizada. Entonces, como tercera línea nos está diciendo que podríamos utilizar, si hemos consumido podríamos utilizar el segundo, o al revés, ¿ya? Pues va a depender de la persona que ha consumido. Y en últimos casos ya un antibiograma, ¿ya? Si es que ya no resulta nada, un antibiograma. Bien, señoritas, ¿alguna pregunta con respecto a los antiácidos, antisecretores y los protectores gástricos? ¿Ya conoce mejor ahora la forma de administrar estos medicamentos? Señoritas. Ojo, siempre es importante recordar que al margen de administrar todos los medicamentos, es importante corregir los hábitos de cada persona, tanto su alimentación, la dieta que consume, tal vez si padece de estrés u otra cosa. Entonces, juntamente al tratamiento que se le va a administrar, tenemos que mejorar esos factores que pueden predisponer a la gastritis. Porque si no, va a tomar el medicamento y va a seguir, se sanará por un momento y va a seguir nuevamente con la patología, con la enfermedad. ¿Ya? Entonces, es importante siempre recordarle eso al paciente. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda, señoritas? ¿De verdad? O sea, entendí el tema en un 100%. Me ha encantado todo. Ni sí ni no.
Ahí es mi Sí, visita. profesor, entendió. Ya, muy bien. Atentas a su nombre, por favor. Vamos a volver a llamar lista Gloria. Presente, profesor. Caroline. Caroline no se llegó a conectar. Lía. Presente, profesor. Ya, Nancy. Presente, profesor. Mirza. Presente, profesor. Nieves. Presente, profesor. Ruth. Yo le pedí tabletas, señor Pedrón. Presente, profesor. Euticia. Presente, profesor. Rosa. Muy bien, Rosa. Presente, profesor. No, nadie está compromiso. Bien, señoritas, ya sin más dudas, que alguna duda que tengan para aclarar, mañana tenemos nuestra última clase de la semana, ¿de acuerdo? Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Ya, hasta mañana. Chao, profesor. Hasta luego, hasta luego.